Estamos de vuelta en Planeta Infinita y queremos hablar, ya que hablamos también, por ejemplo, de eficiencia energética, del tema del gasto de la luz. Queremos hablar ahora de confort térmico, sobre todo porque también, usted sabe, tiempo extremo, clima extremo, hace mucho frío también estos días. Entonces, hay una nueva ordenanza general de urbanismo y construcciones que va a tener un impacto importante en eso, en el confort térmico, en las construcciones tanto privadas como públicas, también en las viviendas sociales. Bueno, para hablar respecto a todo esto, estamos con un especialista, él es Waldo Bustamante, director del CEDEUS. ¿Cómo está, Waldo? Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Me gustaría mucho saber una cosa, Waldo. Cuando hablamos de confort térmico, vamos definiendo las cuestiones fundamentales. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que la persona, en el entorno en que está, puede ser al interior de un edificio, como también puede ser en la calle, expresa satisfacción con lo que ocurre térmicamente en su alrededor. Es decir, no siente mucho calor y tampoco mucho frío. La humedad está también en ciertos rangos, y también el sol, que podría estar afectando, ya sea adentro, incluso en un espacio, está de alguna manera controlado. Ya, entonces cuando hablamos de confort térmico tiene que ver con la sensación, es decir, no solamente con el frío, porque claro, estos días hemos tenido unos fríos más o menos, entonces uno dice, es para estar más abrigadito, pero no, esto tiene que ver con poder controlar justamente esas oscilaciones, es decir, vamos a tener un verano, Waldo, este verano va a ser durísimo por temperatura, se viene la niña y probablemente se va a dejar sentir fuertemente. Entonces, cuando hablamos de estos cambios en las ordenanzas de urbanismo y construcciones, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es la actualización que se hizo en la normativa? Lo que ha ocurrido en Chile en este tema, en materia de regulación y regulación obligatoria, es que ha estado concentrada principalmente en temas de invierno, ¿ya? Es decir, confort térmico, protección térmica de las edificaciones para generar un espacio confortable, lo más confortable posible al interior de los edificios, particularmente vivienda, y en este caso también vamos a hablar de colegios y de edificios de salud. Perfecto. Y eso implica protección térmica para el frío, por decirlo de alguna forma. Y con eso, esta reglamentación nueva mejora los estándares que ya existían. ¿Sabes qué? E introduce otras cosas que no existían. Esto es interesante, te voy a preguntar por esa introducción de cosas nuevas, pero antes de eso, para quienes nos están escuchando, esto es fundamental. Esto es fundamental porque estamos más encima, Waldo, tú lo sabes, ¿no? Esto es parte de la contingencia también, es decir, va a subir la luz. Este mes vamos a pagar este aumento en el cobro de la luz. Probablemente va a haber otro aumento en octubre, otro en enero, por lo tanto, esto tiene que ver con economía doméstica y también con eficiencia energética. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la visión detrás de esto? Que nuestra construcción en sí misma nos ayude a ser más eficientes, a no tener que gastar mucho dinero en esto. Exactamente, hay muchos elementos de la propia edificación que tienen que ver con el diseño y su construcción que aportan a que el ambiente interno dentro de una vivienda, por ejemplo, se acerque más al confort térmico. Y eso implicará entonces que debiese gastarse menos energía para llegar a este confort, que podríamos decir 18 grados en la noche cuando uno está durmiendo, pero también puede ser 20 grados durante el día en invierno. Entonces, esta reglamentación apunta a que nos acerquemos a ese estándar. Y con eso, entonces, vamos a tener que gastar menos energía. Si alguien tiene un sistema eléctrico de calefacción, va a gastar menos. Incluso te cuento que en algunas casas que hemos estado midiendo este efecto de esta nueva reglamentación, donde ya se han aplicado, porque el Ministerio ya ha aplicado estos nuevos estándares en algunas viviendas sociales, y la gente, como vivía antes muy mal, hoy día siente una mejor satisfacción. Y gasta menos, y va a gastar menos. Eso es muy importante, pero además una cosa interesante, algunos dirán, pucha, bueno, esta nueva normativa, valga la redundancia, es nueva, entonces, claro, esto va a regir para las nuevas construcciones, pero aquí hay algo interesante que le puedes comentar a la gente también, porque yo lo he visto. Hay formas de poder darle esta cobertura térmica a las construcciones a edificios que ya están construidos, eso existe y se ha hecho en varios programas también. Exactamente, la verdad es que desde el punto de vista de los desafíos que tenemos como país, y eso ocurre en todo el mundo, los principales problemas que tenemos son precisamente el edificio existente, sobre todo aquellos que se construyeron sin ningún estándar. Entonces eso hay que renovar. Una tarea infinita. Sí, o sea, sí, es grande. hacerlo con todos los edificios, pero
pero sí se puede priorizar, por ejemplo, en vivienda social, y eso es lo que está haciendo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, aplicando ya estos estándares en viviendas sociales nuevas o en rehabilitación. En el país, y sobre todo la gente que nos escucha hacia el sur de Santiago, Importante. hay planes de descontaminación atmosférica que tienen relación con el hecho de que si se gasta menos leña para calefacción, por ejemplo, significa que la contaminación puede disminuir, y eso se ha ido midiendo en el tiempo. Entonces, en esos lugares también se están aplicando ya desde el año 2015, en Temuco, por ejemplo, se están aplicando estos estándares para rehabilitar. Oye, es impresionante eso, ¿eh? Y Waldo acá nos estaba diciendo cómo uno a lo mejor no lo ve al comienzo, pero cómo una actualización o una forma distinta de construcción o el diseño de este tipo de soluciones tiene un impacto en el bolsillo, lo estamos diciendo, pero también, por ejemplo, en la salud. Es decir, los episodios críticos en el sur de nuestro país, a veces hay ciudades en el sur de Chile que por el uso de leña tienen los peores niveles del aire del mundo. O sea, hay ciudades en el sur que han tenido el peor nivel del aire del mundo. Entonces, esto implica una mejora en la calidad de vida, no solamente por el frío o el calor, no, por las enfermedades respiratorias. O sea, hay mucha gente que muere por contaminación. Exactamente, mira, y lo que nosotros hicimos para llegar a definir este estándar fue precisamente hacer una evaluación social, es decir, evaluación de los impactos positivos que se tienen, que se logran al tener un mejor estándar. Y ahí evaluamos lo que dices tú, cómo disminuye o cuánto disminuye enfermedades respiratorias, cardiovasculares, ausentismos escolares, etcétera, etcétera, digamos. Incluso muertes prematuras, que es una cosa está comprobado que existe. Muerte prematura quiere decir alguien que no debía morir, por este efecto muere, por la contaminación. Waldo, entonces, para definir una cosa, esto ya hay toma de razón, está en el diario oficial, fue publicado. Sí, esto está ya está publicado en el diario oficial. Por lo tanto, mi pregunta es... Ya no hay nada que volver atrás, no es posible eso. Y en 18 meses más, a partir de fin de mayo, se empieza a aplicar para edificaciones nuevas. Ya, eso te iba a preguntar, ya, eso es súper bueno para que la gente también lo sepa. Desde mayo del 2025, esto ya... 18 meses más. 18 meses más, ya todas las edificaciones nuevas van a tener estas consideraciones técnicas, por lo tanto van a ser edificios térmicamente más actualizados, van a ser más adaptados a la norma, por lo tanto van a propender a un mejor vivir. Por ejemplo, muchos muros que nosotros habitualmente los vemos tal cual ocurren, por ejemplo, con el hormigón armado, con el ladrillo, en algunas zonas esos sistemas van a tener que tener un aislante térmico además. Y otra cosa importante es que ya casi en gran parte del país las ventanas van a ser con termopanel. Bueno, pero que estoy pensando lo siguiente, y siempre uno tiene que pensar en el bolsillo en estas cosas. Los créditos hipotecarios ahora están caros. Las viviendas están caras. Este tipo de normativa que obliga a las constructoras a añadir además este tipo de tecnologías nuevas, ¿va a encarecer las casas? O sea, si lo comparas con cómo se construye hoy día, ciertamente va a haber un encarecimiento. Porque eso lo paga la gente al final, pues lo paga el consumidor, si nunca pierde. Sí. Lo que sí es importante es que este encarecimiento implica que va a tener beneficios, y en el tiempo ese beneficio se netea, digamos. Pero eso expliquemos así. Va a haber un retorno entonces. Exactamente, y ese retorno está principalmente ligado a los gastos de calefacción, y socialmente, que es un tema país, digamos, el país le interesa evaluar sus políticas públicas en base a los impactos sociales. Desde el punto de vista social, claro, disminuirán las enfermedades respiratorias, cardiovasculares y todo lo que hablamos recién. Entonces ahí hay un impacto que también hay que tener en consideración. Y para nosotros también como país nos cuesta tener energía, no es una cosa que significa, yo la tengo ahí en la instalación eléctrica, pero eso implica menores inversiones país también en cuanto a instalaciones para tener y proveer energía. Waldo, ¿quién la lleva en esto? En este tipo de normas, en este tipo de tecnología. ¿Cuál es el país que tú dices, no, este es el top one? Mira, en general los países desarrollados. ¿Pero hay alguno en particular? Es una cosa también que es súper importante, porque aquí hay ciertamente una cierta restricción para el diseño arquitectónico, que es una de las cosas que se discutió mucho, pero todos los países europeos, desde los
más cercanos a nuestras economías, digamos, hasta los más desarrollados como los países nórdicos, tienen estrictas normas para efectos de llegar a este tipo de soluciones. Incluso en Europa, por ejemplo, hoy día se habla de que los edificios y vivienda incluida tienen que ser casi cero energía. O sea, prácticamente para calefacción o aire acondicionado no debiesen gastar mucho. Es que esto tiene un correlato en el tema de la crisis climática, totalmente. Totalmente, por eso los compromisos. De hecho, Chile tiene un compromiso con el panel intergubernamental de cambio climático de mejorar los estándares de la edificación, y tanto pública como privada, tanto viviendas como otras edificaciones. Entonces, eso está en los compromisos. Y de hecho, puedo decir que el compromiso nuestro estaba para el año 2020 o 2021. Recién lo vamos a cumplir ahora, o sea, estamos un poquito atrasados en nuestro compromiso. Qué raro. Oye, Waldo, hay algo interesante que tiene que ver, insisto, con el calor, porque yo entiendo perfectamente y la asociación con el frío se entiende, perfecto, van a ser viviendas que son más térmicas, más abrigaditas, ya bien, pero ¿qué pasa con el calor? ¿Esto tiene que estar adaptado también al calor? Muy importante, Daniel, porque finalmente una vivienda, hablemos de vivienda, y cualquier edificio, tiene que funcionar bien con estos criterios de confort en todo periodo del año. Eso es lo primero. Entonces eso implica aplicar ciertas tecnologías para invierno y otras para verano. Lo que tenemos en la normativa lamentablemente está prácticamente ligado y casi un 90% más al invierno. Ajá. Lo que queremos hacer ahora y lo que quiere hacer el ministerio, y esas son las conversaciones que ellos ya están pensando qué hacer para el efecto del verano. Y eso implica adelantar y cambiar, digamos, ciertos criterios y normas para efectos de medir los comportamientos. Y los comportamientos ahora tendrán, térmicos me refiero, o energéticos, tendrán que incluir el periodo de verano. Ahora, según lo que yo creo que es importante, por ejemplo, ahora nosotros vamos a tratar de difundir esta norma o esta nueva regulación, pero incluir también en esa difusión criterios para que los arquitectos asuman también cuestiones en verano. Lo de verano es algo realmente crítico también, tal como tú lo decías, Daniel. Perfecto, bueno, así comenzamos también acá en Radio Infinita, en Planeta Infinita, junto contigo, Waldo, a poder comunicar esto, para que la gente sepa que esto se viene, que hay una nueva normativa, y claro, hay que seguir pensando en el futuro, pero esto ya es un paso adelante muy interesante que comienza a regir entonces desde mayo de 2025, nueva Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Waldo Bustamante, director de CEDEUS, gracias por explicarnos acá en Planeta Infinita. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias también por la invitación y dispuesto a seguir conversando sobre este tema. Me encanta, gracias por conectarte. Un abrazo. Seguimos nosotros en Planeta Infinita.